Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Carlos, esperando que hayan tenido una buena semana. Hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a tocar el tema de inclusión de conceptos, ¿ya? Que va dirigido a selección 3. Muy bien. Hoy lunes 31 de agosto de 2020 vamos a tocar este tema relacionado a inclusión de conceptos. Pero primeramente vamos a tener unos pequeños acuerdos donde el cual ustedes deben estar atentos a la clase, ¿sí? 2. Realizar las tareas en casa, lo que se les encomienden que estén en los libros. El propósito de este tema es tener la capacidad para definir adecuadamente los conceptos. Muy bien, empecemos. Inclusión de conceptos. Para poder nosotros resolver algún ejercicio de inclusión, primeramente nos van a dar ¿para qué? Para medir la capacidad de cómo podemos definir adecuadamente esos conceptos que nos van a dar, en los cuales van a ser necesarios conocer de manera cabal el significado de los términos propuestos que nos van a plantear. Los enunciados de estos ejercicios se presentan bajo dos formas. Como podemos observar, A incluye a B y B está incluido en A. Profesor, no te entiendo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que me puedan entender. Por ejemplo, tenemos la palabra reloj, en el cual su definición o su concepto viene a ser instrumento que sirve para medir el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de esto vamos a escoger 4 palabras que pueden ser importantes. Por ejemplo, encontremos instrumento, sirve, medir, tiempo. ¿Cierto? Estos 4 de uno tienen cada uno sus conceptos. Instrumentos tienen conceptos, se sirve, medir y tiempo, ¿cierto? Ya estos vienen a ser concepto de ellos, ¿no? Ya. Ahora pongamos reloj. Y el conjunto de las palabras que se está dándose vendría a ser instrumento, sirve, medir y tiempo, si nos damos cuenta. Reloj va a venir a ser el concepto, sí o sí, reloj va a necesitar de estas palabras para definir su concepto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podremos decir de estos elementos de este conjunto que da a darnos esas palabras? Claro, que va a estar incluido en reloj. Si en esas palabras va a estar incluido en el concepto reloj. Como por ejemplo, el concepto de instrumento está incluido en el concepto de reloj, ¿cierto? Y viceversa vendría a ser el concepto reloj incluye al concepto instrumento, medir, tiempo, sirve, ¿cierto? A eso va a venir a hacerse de inclusión de conceptos. ¿Entienden? Como por ejemplo, ¿no? Yo les menciono, ¿no? Reloj incluye a tiempo, o como se podría decir, el concepto reloj incluye a el concepto tiempo. Sí, cierto. Ahora si les menciono otro, el concepto reloj está incluido en medir. No, cierto, sería al revés. Sería el reloj incluye al concepto medir. Muy bien. Para poder nosotros encontrar o definir mejor, cuando nos mencionan de A incluyen B, lo recomendable tendríamos que mencionar o decirnos, ¿no? Para definir A se necesita el término o el concepto B. ¿Ya? Eso cuando se va a darse incluye. Cuando A está incluido en, perdón, cuando B está incluido en A, se trata de decir cuando dice se necesita de B para definir A. En eso vamos a poder encontrar inclusión de conceptos, ¿sí? Pautas para poder resolverlos. Primeramente tenemos que traducir como les mencionaba. ¿Es necesario o se necesita? ¿Cierto? Es necesario es cuando nos dice incluye. A es necesario a B. Y se necesita cuando dice, ¿no? B necesita de A para poderlos incluir el concepto. El 2 debemos definir una de las expresiones resaltadas para ver si la otra forma parte de su definición o no lo hace, ¿no? Y luego determina la verdad o falsedad de cada enunciado y verificar la opción que viene a ser la correcta, ¿no? Hay 3 formas de preguntas de inclusión
En la primera nos presentan con el término mayúscula y a continuación una serie de palabras, ¿no? Ejemplo, en la primera parte nos dice, el concepto reloj incluye, ¿en qué palabras es? A, te dice A, instrumento, B, medir, C, sirve, C, D, tiempo y otras palabras, ¿no? Lo que no es correcto lo marques. En segunda forma que se va a presentar ese conjunto de 5 términos y uno debe ser escogido en el término en las demás palabras se encuentran incluidas a su definición, ¿no? Como veis, ¿no? La definición reloj incluye a y ahí da una cierta relación. Y la tercera forma donde dice relaciones entre conceptos. Las relaciones entre conceptos es como podríamos mencionar, el concepto reloj está incluido en el concepto tiempo. De esa manera. O el concepto tiempo está incluido en el concepto reloj. De esa forma se va a dar. Entonces, en lo cual nosotros les vamos a hallar si es verdad o es falsa. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí pasemos a los ejercicios linkerianos donde nos menciona del tema de inclusión de conceptos. Ahora hazlo tú. Señale las proposiciones verdaderas. En la número 1 nos menciona, ¿no? El concepto iglesia. Ahí es una de las formas que se va preguntando. ¿Qué vendrían a ser? De relaciones, ¿no? Claro, relaciones entre conceptos que se va a darse, ¿no? Claro. Cuando venían a hablarse de incluye, ¿qué vendríamos a hablar? Que se necesita, sino para definir iglesia, se necesita campana. Sí o sí, nosotros para poder definir la iglesia o dar ese concepto de iglesia, sí o sí necesitamos campana. No, ¿cierto? Ya, entonces no. Para definir el concepto sandalias, necesitamos sí o sí calzado. Sí, porque sandalia viene a ser un calzado, ¿sí? Entonces al definirlo, sí vamos a necesitar de calzado, ¿sí? El concepto pétalo incluye a flor. Para poder definir el concepto pétalo, necesariamente vamos a hablar de flor. Claro, porque el pétalo vendría a ser una flor, ¿cierto? Y sí necesitamos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? La B. De esa manera se va a hallarse inclusión de conceptos. ¿Me están entendiendo? Muy bien, pasemos a la 2. Bicicleta está incluido en el concepto de velódromo. Cuando les mencionaba que decía está incluido, ¿qué deberíamos hacer? Claro, se necesita de bicicleta para definir velódromo, perdón. Claro, sí, cierto. ¿Qué es velódromo? Es donde hay coleccionen o guardan o hay concursos de bicicletas que se va a dar. Entonces, para poder, dice, no, bicicleta está incluido en el concepto velódromo. Claro, se necesita sí o sí bicicleta para poder definir el velódromo. Como les mencionaba, el velódromo es donde van a estar todas las bicicletas, ¿cierto? Entonces, sí o sí, va a necesitar de la palabra bicicleta para poder definir el velódromo, ¿cierto? Claro, muy bien. Nos dice dolor está incluido en el concepto analgésico. Ahí vemos el dolor. Se necesita de la palabra dolor para poder definir analgésico. Claro, porque analgésico va a ser, es un medicamento que nos va a servir para calmar el dolor, ¿cierto? Entonces sí o sí se necesita la palabra dolor. Ahí vamos a ver las inclusiones, ¿se dan cuenta? Teléfono está incluido en el concepto comunicación. A ver, vemos, ¿no? Se necesita el teléfono, sí o sí, para poder definir comunicación. Sí o sí necesitamos el teléfono. No, ¿sí o no? Claro, es un medio de comunicación, pero no se necesita esa palabra de teléfono para poder definir la comunicación, ¿cierto? Claro, entonces no. ¿Cuál vendría a ser la alternativa correcta? 1 y 2. La B. Muy bien, ya estamos entendiendo. Muy bien, pasemos a otro. El concepto osario incluye a osamenta. Cuando hablábamos de incluye, ¿qué venía a ser? Claro, para definir osario necesitábamos del término o el concepto osamenta, ¿cierto? ¿Qué es osario? Osario viene a ser el lugar de un lugar o el cementerio donde vamos a sacar esos huesos
del sepulcro vamos a sacar los huesos, ¿sí? ¿Y qué es osamenta? Osamenta va a ser el conjunto de esos huesos, ¿no? Que va a sostener la vértebra de nosotros. Entonces, sí o sí, los dos van a ir de la mano, ¿cierto? Osario y osamenta, porque hablan de qué? De los huesos, ¿sí? Entonces, sí o sí, esto va a incluir osamenta. En la 2 dice constelación está incluido en el concepto estrella. Cuando se mencionaba de está incluido, ¿qué vendría a ser? Se necesita la palabra constelación para poder definir el concepto estrella. Acá debería ser al revés, ¿cierto? Que estrella estaría incluido en el concepto constelación, no más al revés, ¿cierto? Claro, entonces esto vendría a ser erróneo, ¿no? Filme está incluido en el concepto filmoteca. Pues se necesita de filme para definir el concepto filmoteca. Sí, filme mayormente se da o se significa sobre las filmaciones que se van a dar, ¿ya? Y la palabra filmoteca va a ser los conjuntos donde se están guardando esas filmaciones. Por eso entonces, filmoteca vendría a ser el lugar donde están los filmes, ¿no? Entonces sí o sí, del filme va, depende, entonces sí o sí se va a hablarse. Entonces sí sería, ¿no? Entonces la respuesta sería 1 y 3. 4. El concepto rubor incluye avergüenza, licor y uva están incluidos en el concepto vino. El concepto lector incluye biblioteca. Claro. ¿Qué viene a ser rubor? Rubor es el color rojizo, ¿no? O sea, cuando te dicen algo o te sientas avergonzado, es la vergüenza que uno va a sentir. Entonces, el concepto nos dice, incluye, ¿no? Que para definir rubor necesitamos el término de vergüenza, sí, porque rubor va a venir a ser esa persona que se pone color rojiza, que siente vergüenza. Entonces, si al ver que sí necesitamos de esa palabra, sí, entonces va a hacerse correcta. Licor y uva están incluidos en el concepto vino, claro, como les mencionaba de reloj, ¿no? El vino va a ser un licor elaborado de uvas. Entonces, sí, cierto. Muy bien. El concepto lector incluye en biblioteca. A ver, nosotros para poder definir biblioteca, sí o sí mencionamos al lector. No, ¿cierto? Claro. La alternativa correcta vendría a ser 1 y 2. Muy bien, chicos. Ahora sí pasemos a la 5. El concepto quiromancia es tan general como el de cartomancia. A ver, vamos, el concepto quiromancia es tan general como el de cartomancia. ¿Qué es quiromancia, profesor? No entiendo. Quiromancia viene a ser esas personas que ven tu futuro en la palma de la mano, es de saber, deme tu mano y van viendo las rayitas y de te van indicando que tu futuro es así, que vas a sufrir así, te dan, ¿cierto? En cambio, la cartomancia va a ser ya es que te ven el futuro, pero en forma o con cartas, ¿ya? Por eso, ¿es tan general como el cartomancias? No, ¿cierto? No, no es tan general como el cartomancias. El concepto futuro puede incluir al tiempo, claro, eso sí, cierto, chicos. Muy bien, incluye al tiempo, ¿no? El concepto azar puede considerarse anterior al de lotería. ¿Son correctas? El concepto azar puede considerarse anterior al de las loterías, dice. A ver, el concepto azar puede considerarse anterior al de loterías. A ver, chicos, el azar puede considerarse anterior a la lotería. Claro, sí, ¿no? Sí, podría considerarse, ¿no? Porque para la lotería hay veces nosotros, si queremos ganar la lotería, hay veces decimos, no, yo escogí este boleto al azar, y la cual, o sea, o al azar, ¿no? O ejemplo, tú cuando vas a comprar así a la boletería, o vas a comprar algo, te dan así al azar el que vende, si no te dice,
A ver, vamos a escoger, escogiendo te dan, ¿no? ¿Cierto? Entonces tú solamente al azar nomás te véndeme uno y el chico te da y lo vende. Al azar te lo ha dado. Entonces lotería podría venir a ser que al azar te da la boleta o algo para que vayas a entrar a la premiación donde se va a dar la lotería, ¿cierto? Entonces sería correcto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son correctos? La 2 y la 3, ¿no? Muy bien. La 6 nos dice el concepto cerviz incluye a dorso y cuello. Lágrima está incluido en el concepto llanto. El concepto diagnóstico médico incluye a enfermedad. A ver, el concepto cerviz incluye a dorso y cuello. Acá nos hablan de dos conceptos. Cuando hablábamos de incluye, que para poder definir la cerviz, sí o sí vamos a necesitar del dorso y del cuello. No es cierto, chicos. Lágrima está incluido en el concepto llanto. A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? Que para poder hablar o denominar la lágrima, o sea, para poder definir llanto, sí o sí vamos a utilizar la palabra lágrima. Claro, pues chicos. Sí, cierto. El concepto de diagnóstico médico incluye enfermedad. Para poder nosotros dar el concepto o la definición de diagnóstico médico, sí o sí vamos a utilizar la palabra enfermedad. Claro, el diagnóstico médico va a ser el doctor cuando haces la inspección va a ser una serie de diagnósticos de la enfermedad que vas a tener tú, en la cual te va a dar los resultados, ¿cierto? Ejemplo, si tú no sabes nada, vas a un médico, te hace el análisis correspondiente y luego te menciona cuál es la enfermedad que tengas, ¿cierto? Entonces es un diagnóstico médico, ¿sí? Entonces sí va a necesitar la palabra enfermedad. La respuesta correcta vendría a ser la C y la D. Muy bien. 7. En el concepto fidedigno supone al de fe. El concepto herramienta es más general que el desarmador. El concepto acrofóbico tiene sus raíces semánticas al de araña. Son ciertos. ¿Cuáles son ciertos? Nos menciona. A ver, ¿qué viene a ser fidedigno? Muy bien. Va a ser una persona que es digno, ¿ya? De ser creído. O sea, te dice, no, a mí me gusta el color rojo. Entonces, como él dice la verdad o eso, entonces ya es creído, ¿no? Porque ya le tienen esa palabra que menciona ser digno, ¿no? Entonces, viene a ser, supone al de fe. Fe es una creencia que se pueda darse, ¿no? Pero fidedigno sí a lo que ya se ha creído, o sea, lo que se cree ya. Si te dice algo, ya tú sí eres seguro. En cambio, la fe viene a ser como una esperanza que se va a darse, ¿cierto? Entonces no vendrían a ser fidedigno con fe, ¿no? El concepto herramienta es más general que el desarmador. Claro, es más general, ¿cierto? Claro, el concepto de herramienta va a ser general, ¿no? En herramientas vas a encontrar desarmador, alicate, o sea, es más general, ¿cierto? El concepto acrofóbico tiene raíces semánticas de la araña. El acrofóbico viene a ser con raíces de semánticas. ¿Ustedes qué dicen? No, sino que es acrofóbico. Claro, es el miedo a la altura, ¿cierto? ¿Cuál entonces sería el concepto para araña? Aracnofobia, ¿sí o no? No acrofóbico, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado sobre esas palabras, ¿ya? Entonces estaría incorrecto. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? La 2 también, ¿no? Muy bien. En la 8, el concepto de eclipse solar incluye a... Esto vienen a ser donde mencionábamos la segunda forma, donde se presentaba una inclusión de conceptos. Esta es una de ellas, ¿ve? Donde nos menciona el concepto eclipse solar incluye a... Dice, ¿no? Cuando nos mencionaban incluye, que era que necesita de esas palabras para poder hablar, ¿cierto? Entonces, eclipse solar necesita hablar de la luna, sí, porque es la unión cuando viene la luna y el sol y se ve desde donde, desde la Tierra, ¿cierto? La interposición de la luna y el sol que se da o se mira por la Tierra. Entonces, ¿cuál vendrían a ser? Los cuatro, ¿cierto? Toditos estarían dentro, ¿no?
Claro, todos están incluidos en el eclipse solar. Estas vienen a ser las otras formas de desarrollarse, como nos mencionaban, ¿no? Una de las formas que se va a darse sobre la inclusión de conceptos. El concepto automóvil incluye a llantas, chofer, movimiento, volante, vías. Incluye. Cuando nos vienen a hablar de incluye, que se va a necesitar sí o sí hablar de esa palabra, ¿cierto? El concepto para poder definir automóvil necesitaremos hablar de llantas, del chofer, del volante, de la vía. No, ¿cierto? Entonces hablaríamos de qué? Del movimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vendría a ser automóvil? Es un auto que va en movimiento, ¿cierto? Entonces, sí o sí, vamos a necesitar de la palabra movimiento. Entonces hay que saber qué viene a decir cuando se incluye. Que vamos a necesitar esa palabra para poder definir o dar un concepto de automóvil, ¿cierto? Cuando nos mencionan en la 11 nos dice qué término incluye a los demás, vamos a buscar un término que incluya a todos. Como ejemplo, dice toronja, fruto comestible cítrico grande. ¿Cuál vendría a ser? A ver ustedes, chicos. Claro, toronja, ¿cierto? Porque la toronja va a ser un fruto comestible que es de la familia del cítrico y que es grande, ¿cierto? Entonces todas esas palabras que observamos en acá van a estar dentro de ¿dónde? De la toronja, ¿no? A eso vamos a ver que esa palabra va a incluir a todos ellos, ¿ya? En la 12 nos dice qué término incluye a los demás. Persona, carece, sordomudo, audición, habla. ¿Cuál vendría a ser? Persona. Una persona, para poder determinar a la persona, hablamos de carece, sordomudo, audición, habla. No, si no carece, igual. ¿Cuál vendría a ser? Claro, vendría a ser sordomudo. ¿Pero por qué, profesor? El sordomudo va a venir a ser una persona, ¿sí? Viene a ser una persona que carece del habla y de la audición, ¿sí o no? Si se dan cuenta, todas esas palabras han venido dentro de ¿quién? De sordomudo, ¿cierto? Entonces a eso vamos a buscar, ¿sí? Término que está incluido en los demás, igualmente. Chalina, pantalón, prenda, corbata, blusa. ¿Cuál vendría a ser? Claro, pues fácil. La chalina, pantalón, corbata, blusa, ¿qué vienen a ser? Prendas, ¿cierto? Entonces todos están incluidos. Y así va a venir en la práctica uno de estos ejercicios parecidos van a venir inclusiones. Como nos hemos dado cuenta, esta mente es sumamente fácil, ¿cierto? Y hemos entendido que viene a ser inclusión, ¿cierto? Donde hablaba de incluye, está incluido, ¿cierto? Muy bien, chicos, espero que me hayan comprendido y entendido. Nos vemos hasta una próxima sesión. Más recordarle que tienen que lavarse las manos bien, si van a salir usen sus protectores faciales, que esta epidemia sigue creciendo y hasta que no encuentren alguna cura vamos a estar ahí. Pero lo único es cuidarse, protegerse y sé que va a pasar todo esto. Muy bien chicos, cuídense, hasta luego.